Buen día, estamos llegando a la clase número 5 el día de hoy ya. Y este es pues nuestro curso sobre Visual Code, donde estamos aprendiendo a utilizar este editor de código y vamos rumbos a volvernos unos masters con el uso de esta herramienta de programación, pues para muchos fines, ¿verdad? No solo programación, se puede manejar bases de datos, se pueden manejar múltiples características que permiten su manejo, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a dar continuidad a nuestro curso y vamos a avanzar en las secciones que hemos estado trabajando. Si ustedes recordarán, pues nos hemos quedado trabajando en la parte de el proceso de directamente del trabajo de, permítanme. Bueno, pues entonces damos continuidad. Perdonen que la interrupción. Estaba viendo aquí algo de la pantalla, pero ya lo corregí, así es que podemos seguir entonces. Bueno. Hoy vamos a estar trabajando ahora en el menú de ir. Si ustedes recuerdan, hemos llevado este curso en clase por clase para ir trabajando cada una de las opciones que tiene el menú principal. Como lo dije, yo lo trabajo en inglés el editor, pero pues para dar el curso lo he estado manejando en español y creo que es más cómodo para que ustedes lo puedan ir comprendiendo, aunque en inglés pues no varía el significado, pero sí los atajos, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado porque los atajos cambian en su versión en inglés, pues, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos por acá nosotros? Bueno, tenemos ahora la sección en el botón de ir que dice atrás, que puede ser Alt Left Arrow como su atajo. Y este realmente nos regresa a la ubicación anterior del cursor en el código. O sea, que si nosotros venimos y tenemos dos trabajos acá y aquí, digamos que yo pues hago un espacio, ¿sí? Me cambio de pantalla y le digo ir atrás, lo que hace es regresar al último lugar en donde yo me haya posicionado. Miren, entonces se mueve y se posiciona en una diferente ubicación. Eso realmente es lo que hace la opción de ir atrás. Y reenviar, pues es lo contrario. O sea, es como un undo y eso de rehacer y deshacer, pues, ¿verdad? Solo que aquí es a nivel del código. Me moviliza dependiendo de las ubicaciones en donde yo esté, ¿ok? Y eso es bien interesante porque el reenviar también es un complemento de la función de atrás. Entonces, estos trabajan en un conjunto. Si ustedes se dan cuenta, ahorita ya se apagó. ¿Por qué? Porque ya estoy en el lugar nuevamente de donde di el inicio, pues, ¿verdad? Entonces, ya no hay un reenviar porque ya no hay para dónde movilizarme. Entonces, prácticamente reenviar y atrás funcionan algo integrados, pues, ¿verdad? Este siguiente de última ubicación de edición es bastante interesante porque permite llevar el cursor a la última posición donde se realizó una edición en el código. Y fíjense que cuando estamos trabajando con múltiples archivos, por eso tengo abiertos ahorita mis dos archivos, cuando nosotros hacemos algún proceso de que no modificamos, digamos acá, le digo print y simple y sencillamente hubiera dejado aquí voy, hoy, y me paso para este, miren, yo puedo venir y estar viendo acá otras cosas en este archivo y decir, bueno, necesito regresar a la última ubicación donde edité. Y miren, me regresa a la última ubicación en donde yo estoy editando. Entonces podemos observar nosotros que en este ejemplo nos trae precisamente hacia acá, pues, ¿verdad? Perdón, ahí me quedó mal el cuadro. Sí, es acá, ¿verdad? Entonces me trae a esta última posición, pues, ¿verdad? Y eso es bien interesante porque podemos ver nosotros cómo va funcionando este proceso también de la opción de la última ubicación de edición. Y ese es bastante interesante y que tenemos que saber manejarlo. Cambiar de editor, que tiene también un submenú añadido a él, nos brinda otras opciones siempre sobre el editor del código. Cuando dice editor siguiente, sería pasar al editor que se encuentra en siguiente. Miren, y si yo le digo en ir, cambiar de editor a una editora anterior, me regresa a este.
Y si le digo todavía uno o nuevamente, miren, cambiar editor, editor anterior, se pasaría a la siguiente ventana. Ustedes me dirán, pero es que es más fácil movilizarse de esta forma entonces. Sí, posiblemente podría ser más fácil movilizarnos de esta manera. Si yo uso las opciones que tuvimos de ver, se recuerdan ustedes, y le digo en diseño del editor, ¿sí? Y acá pues yo le puedo ir a decir directamente mover un editor en una nueva ventana. Eso ya lo aprendimos a hacer. Bueno, voy a pasar ese, ¿sí? Voy a tener dos acá y vamos a estar viendo lo siguiente cuando tenemos dos editores trabajando. Entonces, si regresamos a este, también yo le puedo decir ir y cambiar de editor. El editor siguiente se pasa al otro editor, pues, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante porque entonces sí podemos irnos movilizando en diferentes. Y si estuviera en el otro, pues le puedo decir editor anterior. Aquí pues siempre se va a mover de pestaña. Y eso es lo que nosotros podemos ir viendo con el cambio de editor. Editor usado anterior. Miren, se regresa a donde yo haya hubiera estado editando de la última vez también donde yo estaba trabajando. Editor, próximo editor en grupo. Esto es interesante porque ahorita solo se está cambiando de editor, pero si dividiéramos en grupos como hicimos en la clase anterior, que pudimos dividir en grupos nuestra pantalla, se pasaría a otro grupo de editor, pues, ¿verdad? Donde haya un grupo de trabajo. Y eso es bien, bien bonito porque nos sirve mucho cuando estamos trabajando a nivel los grupos, pues. Aquí podríamos ir al editor anterior en el grupo, en donde yo haya estado editando de último en ese grupo. Pues, entonces, miren, se trae para acá, que es donde yo estaba editando en ese grupo. Si tuviera grupos divididos y de todo, pues él viajaría hacia esos grupos en su edición. Editar siguiente usado del grupo. Donde estuviera dividido en un grupo, él viajaría hacia ese. Tengo que tener divididos en grupos, pues mi código. Y aquí regresaríamos a uno anterior, pues, ¿verdad? Y esas son unas de las funciones que nosotros podemos ver que tiene el cambiar editor. Cambiar grupo, que también podemos encontrarlo acá, permite cambiar entre diferentes grupos de editores cuando tienes múltiples divisiones. O sea, cuando hemos dividido la pantalla, pues veamos si podemos ver este en diseño de editor y le vamos a decir dividir a la derecha. Veamos, pues, vaya. Miren, entonces tenemos en este, estamos en este, y nosotros le podemos ir a decir cambiar de grupo a, aquí, ¿verdad? A grupo 2. Miren, se pasa al grupo 2. También le podemos ir a decir al agrupar 3, porque el agrupar 3 sería este, ¿verdad? Que lo hemos movido, le podemos decir al grupo 4. Aquí ya me dividió el otro que yo tenía en otra cuarta parte, pero no existe, entonces podemos ver que él genera un cuarto grupo y puede generar un quinto grupo. Me puedo mover de grupos, básicamente desde ahí también, ¿sí? Me puedo mover a los grupos. Le puedo decir a un grupo anterior ahora, regresa a este, y así se estaría movilizando a través de esto. Puedo agrupar a la izquierda también, miren, ¿sí? Puedo hacer mis agrupaciones a la izquierda, o sea, me va permitiendo crear mis grupos, puedo manejar diferentes grupos, agrupar a la derecha, miren, entonces ahora se pasa al de la derecha, o sea, realmente es cuando tú estás trabajando con muchas ventanas, agrupar arriba, estaría en el grupo si estuviera arriba, si estuviera dividida la pantalla. Pero no la estoy dividiendo porque eso ya lo hicimos en la clase anterior y aprendimos a crear esas divisiones. Entonces, con cambiar de grupo, lo que puedes hacer tú es manejar esos grupos independientemente, pues. Y eso es algo que yo te quería, pues, enseñar que se encuentra en esta opción y que, pues, vale la pena también que tú la puedas estar manejando. ¿Ok? Bueno. Ahora tenemos el ir a archivo y este me gusta mucho. Vamos a regresarnos de esta forma. Vamos a dejar siempre abierto el otro por cualquier cosa. Vamos a abrir el día 5 que es uno que yo preparé para hoy, pero lo vamos a dejar de esta forma ahí. Vale. Sigamos en estos. Miren, pues, cuando tú presionas en ir y le dices ir a un archivo,
de todo tu workgroup, o sea, de tu grupo de trabajo, tú puedes ir a escoger a qué archivo te quieres movilizar. Cuando tienes muchos, pues puedes mandar a hacer aquí la búsqueda. Digamos que me quiero pasar al día 05. Mira, el 06, si te das cuenta, no aparece, no lo tenemos. Cuando filtro 05, pues me presta una lista de los archivos que tengo en este explorador y puedo cambiarme hacia él también, pues, ¿verdad? Entonces tú puedes movilizarte con las opciones que nos brinda también el ir a archivo, control P, que es uno de los más prácticos, y eso es bien cómodo porque mira, aquí te presenta una lista de los archivos abiertos y puedes viajar hacia ellos, pues. Entonces, control P es una muy interesante opción que nosotros podemos estar manejando también y es muy funcional. De ahí tenemos también entre estas opciones del menú de ir, tenemos ir al símbolo en el área de trabajo. Y este, en un momento dado, puede ser muy interesante porque nosotros le podemos decir, bueno, aquí no al símbolo, vamos a cambiarnos de archivo, vamos a cambiarnos de archivo, a uno que tenga un poco más de información. Yo hice este para lo que vamos a estar trabajando. Entonces, imagínense, yo puedo estar aquí, digamos, y le puedo ir a decir, ir al símbolo en el área de trabajo. Miren, como estoy parado en un método que se repite en múltiples ocasiones, me pregunta a cuál quiero ir. Miren, no voy a entrar en detalle con qué construí aquí, pues porque estoy trabajando con un archivo Python que hice y con este archivo pues hice métodos y pues estoy usando unos métodos abstractos y esto, pero lo que quiero es que ustedes se den cuenta que esas opciones de VS Code nos permiten a nosotros, no solo en Python, sino en cualquier otra solución, nos permite a nosotros ir directamente a diferentes partes que hacen referencia al mismo símbolo, pues, ¿verdad? ¿Ok? Miren, ¿sí? Si yo le pidiera entonces animal, miren, me marca que hay varios. Entonces, miren, yo le puedo decir que quiero ir a animal de aquí, miren, ¿verdad? Que había uno en el for. Si selecciono, pues vemos que hay animal también con el nombre de la clase, animal como herencia. Entonces puede ir a esas opciones también que estamos visualizando aquí en en el símbolo del editor, ¿verdad? Ir a definición. Este es interesante porque este de ir a definición navega a la definición del símbolo seleccionado. Entonces, miren, yo lo seleccioné, estoy parado ahí en animal, me dice que hay en un for animal, hay un sonido animal y hay un movimiento animal. O sea, me dice en todas las partes en donde animal se está llamando. Miren, entonces yo puedo viajar a ellas, ¿ve? Y puedo ir a ver esas opciones. Miren, ¿sí? Puedo ir a esos puntos en donde se está haciendo mención. Y esto pues es bastante utilizado también, pues ir a la definición, ir a la declaración. Miren, este me gusta, porque yo puedo ir aquí a perro y irle a decir ahora, ir a la declaración. Y miren lo que hace, de perro se fue aquí. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo la declaración del instanciamiento de perro. Entonces se va ahí. ¿Sí? Si yo estoy en animal y le digo ir y le digo ir a la declaración, miren, me dice que aquí donde yo estoy declarando la variable animal. O sea, ahí es donde yo la estoy utilizando. Miren qué interesante. Si me paro en este animal y le digo ir a la declaración, miren, se va a donde se construyó la clase. ¿Qué les parece? Entonces, tú en un momento dado puedes ir a buscar de dónde se está de dónde se está declarando, perdón, no instanciando, de dónde se está declarando una variable que tú quisieras en un momento dado saber en qué momento tú la declaraste en tu código o si estás revisando código ajeno, en dónde tú en ese momento la pudiste haber declarado. Pues entonces eso nos ayuda mucho. Ir a la definición de tipo ir a la definición de tipo. Miren qué interesante también se vuelve este. Navega a la definición del tipo de una variable o de un símbolo. Miren, pues como estaba seleccionando en animal,
me presenta todos los tipos en donde animal se está utilizando. Si yo me parara en esta X y le dijera ir a definición de tipo, miren qué interesante es esto, porque nos fue a traer la clase int. Miren, nos fue a traer la clase int y la clase int nos está enseñando cómo fue que fue construida. Miren, en Python, pues, ¿verdad? Si tú estás en otro lenguaje, lo vas a ver en base a ese lenguaje. Y aquí nos dice cómo se construyó la clase int. Mira, porque int es una clase de todas maneras. Entonces aquí nos dice cómo se construyó la clase int. Mira qué interesante, porque sabe que es un int porque el valor es entero, pues, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros nos paráramos sobre este, veamos en un momento dado, ir y le preguntáramos ir a la definición de tipo, mira, aquí nos dice que es de que es de tipo perro, ¿sí? Entonces podemos ir aquí a la definición de tipo nuevamente y nos dice que aquí se vuelve. Si te das cuenta, cambia porque estas son clases que nosotros hemos hecho. Entonces, quiero enseñarte que aquí cambia. Ahora, cuando CX se fue a la clase int, que es un código creado ya dentro del intérprete que Python tiene. Eso es porque estamos haciéndolo con Python, pues, ¿verdad? Sí, eso es porque lo estamos haciendo con Python. Ahora, si tú te das cuenta, también existe control F12, que sería ir a las implementaciones y muestra todas las implementaciones de una interfaz o de una clase abstracta. Entonces, mira, ok, vamos a ver. Va, me voy a parar aquí en perro y le voy a decir ir a implementaciones. Mira, aquí me está remarcando perro de acá y me dice, mira, este perro es este perro. Le voy a decir aquí ahora ir a las implementaciones y este es nativo. Entonces, él nos está moviendo, pues. Veamos aquí. Si yo le dijera pato y le digo ir a las implementaciones, perdón, creo que no marca el que era. Ir a las implementaciones, mira, me marca pato y me dice, mira, aquí estás usando directamente esos, pues, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Eh, class. Veamos qué dice si yo le digo ir a la implementación de clase. Básicamente es una clase que se está construyendo, entonces él se queda de esta manera. Veamos qué pasa si le digo a la clase abstracta ir a implementaciones. Mira, ¿verdad? Nosotros podemos observar cómo las implementaciones se van a ir dando, cómo las está haciendo. Veamos en X, y si yo le digo ir a implementaciones, mira, X prácticamente solo tiene esa implementación en este momento, pues, ¿verdad? ¿Ok? Aunque VS Code ya hace mucho de eso cuando nosotros remarcamos o solo nos paramos en un nombre de una variable, pues, ¿verdad? Ya él ya puede hacer ese proceso también. Ir a las referencias, encuentra todas las referencias de un símbolo en el código. Veamos este perro. Si nosotros le decimos ir a las referencias, mira, fue a esta otra también, pues, ¿verdad? Eh, hagamos de hacer sonido y le decimos ir a las referencias. Mira, nos dice que hacer sonido se encuentra en diferentes defs, o sea, métodos que se hallan. Mira, puedo hacer aquí un clic. Puedo hacer un clic y puedo irla a saber en cuáles están haciendo referencias. Entonces, tú podrías decir, bueno, ¿dónde usé el método de hacer sonido? Pues entonces tú vas y lo puedes ver desde esta forma. Muy interesante, ¿verdad? Entonces ya empiezas a tú a utilizar pues VS Code de una forma en la que te puede servir como una herramienta realmente de código para lo que tú la necesitas hacer. Nos toca ir a referencias. Encuentra todas las referencias de un símbolo en el código. Veamos esto. Y parémonos en animal y digámosle ir a referencias. Mira, y nos dicen dónde se está haciendo referencia de animal. Yo creo que ese fue el que ya hice, ¿verdad? No, ir a implementaciones. Ir a referencias es lo mismo. Solo que aquí es donde se hacen referencias, ¿verdad? ¿Dónde se están haciendo referencias? Digamos perro. Y le digo ir a referencias. Mira, me mueve a perro.
Ahí son las únicas dos veces donde se está haciendo referencia. Veamos gato y le digo ir a referencias, se mueve a donde se está volviendo a utilizar gato. Entonces te ayudan a navegar dentro de tu documento de código, pues, ¿verdad? Ir a línea columna, este es muy bueno porque si digamos que tú vienes y haces lo siguiente, X, bueno, quería cometer un error acá. Ah, bueno, hagámoslo aquí, hagámoslo aquí. Vienes tú y le quitas aquí uno. Y de repente ejecutas tu código. Y acá, bueno, mm, no nos marca el error, ¿verdad? Que no lo hemos llamado. Hagamos lo siguiente, algo con el que sí generemos un error. Digamos que no cerramos esto y le decimos guardar y ejecutar. Es que no habíamos guardado. Aquí está. Mira, entonces dice línea 43 y de repente tú tienes un código demasiado grande. Entonces tú puedes venir y decirle ir a línea columna, le digo la 43 donde me estaba marcando mi error. Entonces puedo ir a revisar y ver que dice que no cerré. Entonces ya puedo venir y hacer el cierre de mi, que me estaba solicitando mi bracket aquí, pues, ¿verdad? Entonces ya puedo grabar y me puedo dar cuenta que al ejecutarlo, pues ya no me dice nada más, ¿verdad? Entonces, eso es muy útil para cuando estás buscando los errores y quieres viajar a esa línea de código que te haya indicado ella aquí, que tú podrías ir, ¿verdad? Te dice el ir a la línea 43, tú le puedes ir, decir ir a línea o columna, ¿verdad? Entonces, ese es muy interesante. Ir al corchete. Este es, digamos que tú estás aquí, mira, y estás en el comienzo de animales, y tú le puedes decir ir al corchete, control B, y ese es más rápido tal vez con el teclado, mira, con control B nos podemos mover a los corchetes de esa línea, mira, está bonito, póngale en esta, estamos en esta, yo le puedo decir control B, el primer corchete, control B va al segundo, pues, ¿verdad? Va a los extremos, ¿verdad? Mira, va a los extremos, entonces tienes una gran ventaja que te puedes movilizar con ellos. Digamos que estás aquí también, control B, mira, voy al principio, al medio, ¿verdad? Donde se coloca en el principio del corchete. Entonces ese es muy interesante para trabajar, ¿verdad? Y nos sirve mucho. Ah, estos, excelentes. Siguiente problema. Veamos lo siguiente. Vale, le quito eso aquí. Me voy a ir para arriba del código. Mira esto. Estoy aquí, cerremos esto. Y estoy aquí en mi línea, en mi trabajo. Sé que tengo un error ahí abajo o hay varios errores. Yo le puedo decir, siguiente problema. Mira, y mira qué interesante. No estaba cerrado. Entonces, me indica dónde tengo problemas. Incluso me dice que este archivo tiene dos problemas. Mira, yo puedo irle a decir siguiente problema otra vez y me llega a decir las declaraciones deben ir separadas por nuevas líneas o punto y coma. Este es un error que no va a causar error de código de ejecución, pero ella está sugiriendo que las declaraciones deben ir separadas por nuevas líneas. Entonces, tal vez aquí el error para ella sea que yo estoy haciendo una nueva línea en el último, pero no me interesa. Todos estos del botón de ir aquí arriba, siguiente y anterior problema, tú puedes tenerlo cuando ya lo activas con el F8, tú puedes navegar aquí en los errores. Esto es muy bonito si tú antes de ejecutar quieres revisar si hay errores o no hay errores dentro de tu código, pues. Y entonces puedes hacer uso de él para ahorrarte el problema de ir directamente a tus códigos, pues, ¿verdad? Sí. Entonces acá, pues podemos irlo a corregir nuevamente y con eso es que podemos demostrar el uso de ir a nuestros anteriores siguientes. Cambio siguiente. Bueno, mira, cambio siguiente nos lleva a los cambios que pudimos haber estado realizando. Digamos que aquí yo ahora le digo 50, 1050, bueno, dejémoslo ahí, el cambio de línea, y entonces yo le puedo decir ir, cambio siguiente, bueno, cambio anterior debería de ser, cambio anterior,
Bueno, lo voy a hacer en diferentes archivos para que funcione mejor. Aquí voy hoy, nuevo, me regreso a este y le puedo ir a decir cambio anterior. Ay, no quiere funcionar, no soy este. Estos de cambios, realmente les voy a decir lo que hace. Navega al cambio anterior en el archivo, ¿sí? Entonces, veamos acá. Le vamos a ir a decir que le quitamos el 4. Miren, ir, cambio anterior. Es como hacer el control Z, pues, ¿verdad? Y me regresa al cambio anterior. Es lo mismo del undo y todo eso muy similar, ¿verdad? Entonces, acá quiero que en este archivo, pues para ir terminando este menú de ir, que es muy interesante, quiero que se den cuenta de algo. Digamos que yo puedo estar en esta función. Mire, que pongo mi cursor. De repente me muevo a esta otra. Bueno, vamos en el método. Estoy en esta función de hacer sonido, me paso a esta de hacer sonido y yo le puedo ir a decir aquí, miren, en atrás me cambia a la función en la que yo había estado. Reenviar me regresa a la función en la que me moví. No necesariamente entre archivos, sino que pueden ser acá. Ahora, aquí en el menú de ir, quiero dejar explicado algo interesante. Es que algunos de estas opciones solo funcionan únicamente cuando no has grabado tus archivos. Entonces tienes que tener en cuenta que cuando grabes se va a apagar la opción, ¿verdad? O no va a hacerte funcional porque hay algunas opciones en el IR que funcionan únicamente cuando todavía no has grabado tus archivos. Entonces tienes que aprender de ello, vas a irte dando cuenta conforme los vas utilizando cómo es que tú te vas a ir movilizando dentro de ellos. El menú de ir es para que tú puedas navegar entre tus archivos de código que estás realizando, ya sea en un grupo, ya sea en diferentes ventanas o ya sea entre los mismos archivos en el mismo grupo de trabajo que estemos aplicando nuestros desarrollos. Entonces, este menú es muy útil, muy útil y te exhorto a que lo aprendas a manejar, haz tus pruebas así como lo hice yo. Necesitarás tener algunos archivos abiertos para poder funcionar con ellos y que los puedas ir explorando. A este momento ya llevamos el menú de archivo, bueno, el entorno general, el menú de archivo, el menú de editar, el menú de selección, el menú de ver. Ahora hemos terminado el menú de ir y estamos a pues 3 menús de poder terminar en los menús principales que podemos ir encontrando en VS Code. Después hablaremos un poquito más sobre todos los demás procesos que tiene VS Code para poder ser tan funcional para nosotros. ¿Ok? Algunos me han pedido también cómo se va a ligar a una cuenta GitHub o Microsoft y cómo, pues, si yo me voy de máquina o cambio mi disco duro y no quiero estar volviendo a poner todas las extensiones, la configuración que tengo, o si me voy a otra computadora, cómo puedo hacer para que me siga, o sea, sea un follow me de mi configuración actual, mi VS Code. Tú puedes llevarte tu VS Code a cualquier máquina, a veces estés sincronizado a una nube. Y te voy a enseñar también a hacer todo eso, pues, ¿verdad? Ok, bueno, entonces hemos llegado a nuestro final de video. Te exhorto a que sigas viendo los demás, compártelo en tus redes para que otros puedan seguir aprendiendo sobre esta excelente herramienta. Nos vemos y seguimos al pendiente de este curso.